Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en que, ya lo saben, intentamos un poco entender lo que está pasando en nuestros días. En esta ocasión vamos a hablar de si las sociedades europeas están listas para el rearme y de si es posible que termine la guerra en Ucrania con un acuerdo aceptable tanto para Moscú, para Kiev, para Bruselas y para Washington, cuando no para de crecer la hostilidad entre los tradicionales aliados transatlánticos. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Groenlandia y entre las revelaciones del caso ya conocido como Signalgate destaca el desprecio de la administración Trump por sus socios europeos. Finalmente, en un caso que guarda ciertos paralelismos con el de Donald Trump, Jair Bolsonaro irá a juicio acusado de intento de golpe de Estado en Brasil. Lo comentaremos también aquí en este programa. Y para el análisis de este panorama internacional convulso, contamos por un lado con Martín Shapiro. Él es internacionalista y columnista en Un Mundo de Sensaciones y en Cenital, en Argentina. Nos acompaña desde Buenos Aires. Luego tenemos aquí en el estudio de France 24 dos habituales ya de esta casa. Por un lado, Lucas Dauria, internacionalista y profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, aquí en Bogotá, Colombia. Y también a Héctor Estepa, corresponsal internacional freelance con amplia experiencia en América Latina, los Balcanes, Europa, la guerra en Ucrania y también en España. Les recuerdo, antes de empezar, que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de France 24 a través de nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar este programa en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven aquí en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empezamos con el debate, porque ante el reordenamiento geopolítico, la Unión Europea está replanteando su estrategia de seguridad y de defensa. Y esta semana la comisaria de Gestión de Crisis presentó el plan para elevar la preparación del bloque ante una eventual catástrofe nuclear, sanitaria, climática o bélica. Y pidió a los 450 millones de ciudadanos europeos que estén listos para poder sobrevivir atrincherados durante 72 horas. A pesar de lo alarmante, ¿no?, que puede parecer este mensaje, este fue el vídeo con el que lo difundieron al gran público a través de las redes sociales. Veamos. Jalabi, welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important. Aquí la estamos viendo describir los elementos que deben formar parte de este kit de supervivencia. Unas gafas, el documento de identidad protegido del agua, también en sí mismo. Por otro lado, medicación, señala. Una navaja suiza también ha dicho que esa es su primera amiga ante esta situación, dinero en efectivo, porque una tarjeta de crédito ante una situación de crisis, ahora lo veremos, puede convertirse simplemente en un pedazo de plástico. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. Aquí la escuchamos decir que ante esta situación uno puede tener hambre, mucha hambre, ¿no? 72 horas atrincherados. Pide a los europeos, de esta forma como estamos viendo, pues un tanto cómica, que también tengan a su disposición algo con lo que entretenerse. Una baraja de cartas es el ejemplo que ha elegido la Comisión Europea. Y finalmente una radio para eventualmente prepararse para una caída de lo que podría ser Internet. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Héctor, te lo pregunto como ciudadano europeo que formas parte de esta mesa de análisis, ¿qué te pareció este video? A mí como español me suena raro. Creo que es más normal que me suene raro a mí como español, porque es verdad que España desde los años 40 no ha tenido ninguna amenaza real de guerra, más allá de tensiones puntuales que haya habido con Marruecos. Es cierto que a otros países, como los países bálticos, como Finlandia, como la misma Polonia, también incluso como Croacia, sí que han tenido guerra o han sido más amenazados por la posibilidad de una guerra en décadas recientes, y para ellos creo que sí que es un mensaje válido. En lo que no estoy de acuerdo, no sé si, quizá, no sé, tampoco tengo 20 años, no sé si es un punto de vista mío rancio, pero no estoy de acuerdo con el tono. Creo que se están hablando de cosas muy serias. Tenemos una guerra en el continente europeo y
Yo personalmente pienso que debería haberse dado un mensaje de otra manera. No sé cuál tampoco, porque es algo que tampoco se puede quizás comunicar de una forma drástica, pero creo que esta no era la manera. Lucas, estamos viendo cómo la Unión Europea poco a poco está elevando este tono de preparación, como señala Héctor, ante una situación bélica. ¿Cuál es tu lectura de esta creciente narrativa pues, ¿no? de esto, ante una posible situación de crisis? Mi primera lectura es que estoy completamente de acuerdo con Héctor. El tono del mensaje es, por decir poco, bastante turbio, en gran parte porque quizás pudo haber sido una cosa más seria. Ya en asuntos más de política internacional, un poco más de defensa y estrategia, creo que muy probablemente los europarlamentarios y los miembros de la comisión saben algo que nosotros no. Y no creo que sea gratuito que estén emitiendo un mensaje de este calibre para la población europea. Es verdad, hay países de Europa que pueden estar mucho más preocupados por por una escalada de la guerra contra Rusia mucho más amplia, sobre todo en Europa Central y en Europa Oriental, y que de pronto los países de Europa Occidental no sienten el peso de forma tan grande, porque pues no están acostumbrados a ver una guerra a gran escala pues desde la guerra de los Balcanes en el fondo, desde los años 90, que también tuvo que intervenir la OTAN y todo el asunto, pero creo que existen suficientes motivos como para estar muy preocupados en términos de política de seguridad y defensa, porque la Unión Europea no tiene una política de seguridad y defensa real muy unitaria realmente, es toda muy intergubernamental, nada supranacional, que es muy grave. Y por otro lado, creo que también el asunto tiene que ver definitivamente con el hecho de que después del Signal Gate deben estar particularmente angustiados todos los primeros ministros, porque están viendo que de verdad Estados Unidos ya ni siquiera es un miembro neutral dentro del problema, sino que es casi que prácticamente otro enemigo más. Entonces se encuentran en una situación en la que están prácticamente ensanduchados todos contra dos personas que no tienen intención ni de ayudarlos, o inclusive en el caso de su viejo aliado, los Estados Unidos, tienen incluso intenciones de vulnerar su soberanía territorial y la independencia política de alguna de sus regiones. Entonces, creo que el mensaje es un mensaje justo, pero sí, el tono es problemático, es una cosa muy grave. Precisamente este proyecto de rearme, esta creciente narrativa bélica, se da, como Lucas bien señalas, ante este giro, ¿no?, de postura diplomática de Washington, de acercamiento a Moscú y a sus intereses en el marco de esta guerra en Ucrania. Martín, te pregunto si nos estamos acercando a una tregua en el conflicto de la guerra en Ucrania o si, por el contrario, parece que tenemos enfrente un conflicto a largo plazo que implicaría un mayor grado de protagonismo o quizás una implicación directa de la Unión Europea y de Reino Unido. Bueno, yo creo que esta cuestión está indisolublemente ligada a la cuestión que hablaban antes mis colegas, ¿verdad? Creo que este aviso es una muestra del grado de incertidumbre que reina en la Unión Europea, porque se han ido perdiendo cosas que se suponían garantizadas. Una, la paz a nivel continental, más allá de que había habido focos bélicos en los Balcanes, que tenían más que ver con situaciones internas. Se formaron estados, pero no eran guerras entre estados, ¿verdad? Son las guerras, los conflictos de las disoluciones. Este parece un conflicto de una escala y de una ambición de rediscutir fronteras que no estaban en los planes de la Europa, diría, de posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay una reconfiguración que es una reconfiguración relevante. Y creo que lo que vaya a pasar con Ucrania y el involucramiento europeo que haya en lo que vaya a pasar con Ucrania también va a determinar lo que va a pasar con la negociación de una tregua y eventualmente un cese de fuego de más largo plazo, de tipo permanente. No imagino ningún acuerdo que no incluya algún tipo de garantía externa y no parece que los Estados Unidos hoy estén en posiciones de otorgarlas para Ucrania. Del otro lado, cuando uno habla de tregua, pareciera que hay una situación militar en la que se encuentra Rusia que no es la situación militar para retirarse, para dejar los ataques todavía. Creo que Rusia todavía considera que tiene cosas para ganar y entonces tampoco está dispuesta a que se otorgue un congelamiento del conflicto con garantías territoriales para Ucrania que involucren a terceros países. Entonces yo veo ahí
una discusión bastante compleja, mucho menos sencilla que a veces aparece en la mirada de la administración Trump y de los planes que se formulaban durante la campaña. Héctor, respondiendo a lo que señala Martín, ¿cuál es ahora mismo tu lectura sobre el estado de estas negociaciones? Esta semana hemos visto en París esta cumbre de estados voluntarios para seguir apoyando a Ucrania, que por un lado tenían esta retórica, ¿no?, muy soberanista de no necesitar o de prepararse para tener una postura independiente de Estados Unidos, pero al mismo tiempo había reconocimiento tanto por parte del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que era necesario contar con el apoyo de Washington. Es muy difícil llegar a un acuerdo si las partes implicadas desconfían profundamente una de otra. Y ya no es solo que desconfíe Zelensky de Rusia o la Unión Europea de Rusia, es que desconfía la Unión Europea de Estados Unidos y Estados Unidos de la Unión Europea. O por lo menos no existe esa confianza que existía antes. La desconfianza de Zelensky con Estados Unidos es total. Desde mi punto de vista, la relación con Trump no tiene nada que ver con la relación con el anterior presidente, con Joe Biden. A Zelensky yo creo que a él le gustaría, lo que él piensa que es mejor para Ucrania es que haya una misión de la Unión Europea que sea garante de la seguridad de Ucrania. Pero yo creo que al mismo tiempo Zelensky piensa que la Unión Europea no está preparada para ello, y yo creo que ahora mismo también la Unión Europea no está preparada para ello, lo primero, y lo segundo es que creo que tampoco hay una decisión fundamental de los 27 países de la Unión Europea, incluso los 26 si se retira Honduras, de querer ayudar a Ucrania con esto, con lo cual por eso está Zelensky intentando balancear su posición en las negociaciones, quizá dándole un poco más de tiempo, dando un poco más de espacio, diciendo sí a algunas cosas, no a otras, alargando un poco las negociaciones para ver en realidad cuáles son las posibilidades de la Unión Europea de defenderle, pero a la vez está hablando con Estados Unidos y está negociando la entrega de tierras raras, de minerales y de petróleo con Estados Unidos, porque sabe que Estados Unidos tiene un poder militar mayor para poder defender la estabilidad y la soberanía de Ucrania. Y algo que reconocieron, ¿no?, estos aliados voluntarios es que el plan de Emmanuel Macron y de Keir Starmer de mandar estas fuerzas que el presidente francés no acabó de definir exactamente en condición de que se desplegarían en Ucrania, tendría más éxito si fuera con el beneplácito de Washington. Precisamente en el marco de esta cumbre en la capital francesa, varios medios de comunicación entrevistaron al presidente ucraniano que, entre muchas cosas, dijo lo siguiente. Друге, чого він боїться, втратити свою силу. Це також має. La segunda cosa que él teme es la pérdida de poder. Esto depende de la estabilidad en la sociedad, pero también de su edad. Morirá pronto, esto es un hecho. Це закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, Todo habrá terminado entonces, quiero decir, la pregunta acerca de él, todo puede terminar antes de su, por así decirlo, absolutamente seguro y sin éxito fin de su vida histórica. Esto es lo que él teme. І ось чого він боїться. Lucas, ¿estás de acuerdo con Volodymyr Zelensky? ¿Esta guerra terminaría si Putin no estuviera en el poder? Es muy difícil. Yo no estoy completamente convencido. Depende mucho de la configuración de los partidos políticos dentro de Rusia también, porque a pesar de que Rusia sí creo que de forma bastante clara se ha constituido como un régimen autocrático, de todos modos hay partidos políticos dentro que constantemente están intentando morderle la espalda a Putin cada vez que pueden. Y de hecho dentro del espectro político ruso pasan unas cosas muy extrañas, como por ejemplo el hecho de que el partido político de Putin realmente es visto como una especie de partido como de centro o de centro derecha y no tanto de la extrema derecha, que reclama constantemente el hecho de que Rusia tiene que volver a ser grande otra vez y que necesita, pero es que ya lo dicen de frente, unas aspiraciones imperiales y que tiene que recuperar el estatus de potencia y de imperio que tuvo en el 1800 y cosas por el estilo. Y ese partido, que es relativamente pequeño, sí intenta presionar con mucha fuerza en la Duma, en la Cámara Baja del Parlamento, a Putin cada vez que puede. Y creo que Zelensky tiene razón cuando dice lo que en el fondo teme un poco Putin es que que puede llegar verdaderamente a perder el poder y que puede ser sacado incluso a patadas, y eso es bastante grave. También en términos del derecho internacional para él, porque eventualmente si él sale del poder nada le garantiza
que sus opositores políticos, si suben al poder, vayan a mandarle a las fuerzas de policía en contra para arrestarlo y llevarlo ante la Corte Penal Internacional sabiendo que tiene un mandato de captura encima, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otros países como recientemente en Filipinas. Entonces, si pasa una cosa semejante, realmente sí, él puede correr peligro y esto es normal en los regímenes autocráticos. Intentan atornillarse al poder todo lo que pueden, en gran parte porque saben que siempre hay una oposición que está lista para morder en cualquier momento y eso puede pasar en Rusia también. Lo que pasa es que pues, Putin ha amañado el sistema también para que esto prácticamente casi que no pueda ocurrir. Bien, Martín, ya vuelves a estar con nosotros. Le estaba preguntando a Lucas, no sé si lo alcanzaste a escuchar, después de la declaración de Zelensky, que venía a decir que eventualmente Putin moriría y pues el poder lo ocuparía otra persona, si esto significaría efectivamente el final del conflicto y de las aspiraciones de Rusia de controlar parte de lo que hoy internacionalmente está reconocido como Ucrania. Creo que eso es una especulación y no caería en ellas. Está bien para la estrategia ucraniana personalizar el conflicto, pero es verdad que son muchas las fuerzas nacionalistas dentro de la Federación Rusa que han tomado una postura incluso más dura que la de Vladimir Putin respecto del conflicto actual. Obviamente a otro liderazgo probablemente le aparecerían prioridades que tienen que ver con la cohesión nacional por el tipo de características que ha tomado el gobierno ruso en la última década y un poco antes también. Bien, es sin lugar a dudas un terreno especulativo el que pueda, digamos, el escenario que pueda abrirse en Rusia si Vladimir Putin no fuera el presidente. Volvamos a lo que ahora mismo son hechos consumados y es esta relación cada vez más hostil entre Washington y Bruselas. Y es que se tensa, como decíamos, pero en múltiples escenarios, ¿no? Este viernes el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha visitado Groenlandia sin invitación. Es el funcionario de mayor rango de Estados Unidos en estar en el territorio, un territorio que ahora mismo forma parte del Reino de Dinamarca. Héctor, los europeos, ¿qué están haciendo ante este mensaje reiterado de Donald Trump de querer hacerse por las buenas o por las malas con Groenlandia? A nivel danés sí hemos visto una respuesta bastante elevada en contra de esta actitud del gobierno estadounidense que directamente es anexionarse Canadá. O sea, ellos no se han andado con chiquitas. Donald Trump ha llegado a decir que conseguirá Canadá de una forma o de otra. A nivel europeo la respuesta es nula. Ninguna, prácticamente, más allá de algún discurso o de alguna palabra que haya dicho algún líder europeo. En la Unión Europea es muy larga la toma de decisiones. Generalmente hay que poner de acuerdo en la toma de decisiones e incluso en la elaboración de un documento para tener una postura sobre cualquier tema hay que poner de acuerdo a 27 países y cada uno quiere cambiar las comas y cada uno quiere cambiar. Esto hace que sea muy larga una respuesta oficial europea de Bruselas a un tema como este, pero también por otro lado, cuando se toma finalmente una decisión que está consensuada por los 27 países o por una grandísima mayoría de países, también hace que esta posición sea una posición muy fuerte. Esto todavía no se ha hecho y por ahora la respuesta de la Unión Europea está siendo cero. Y no sé cuál es, crees, la estrategia, Lucas, de este viaje de J.D. Vance, porque parece que, por un lado, la Casa Blanca ha dado marcha atrás en esa gira prevista de carácter cultural, de acercamiento entre Groenlandia y Estados Unidos, que tenía como protagonista a la viceprimera dama. Finalmente se limita a visitar una base militar estadounidense, esta delegación, pero está encabezada, como decíamos, por el mismo vicepresidente. Bueno, la visita de J.D. Vance de haber escogido la base militar estadounidense en Groenlandia tampoco es gratuita, porque, a ver, Groenlandia tiene muy poquita gente, tiene 56.000, 57.000 habitantes más o menos, tiene muy pocos, y realmente en el lugar en el que está situada la base militar estadounidense, la concentración de población directamente groenlandesa es muy, muy pequeña. Es una zona casi completamente poblada solo por militares americanos y por funcionarios del gobierno estadounidense, de modo que J.D. Vance escogió un lugar
entre comillas, estratégico para poder ir, porque fundamentalmente se asegura del hecho de que en el momento en el que salgan las cámaras no van a estar las protestas con los carteles que dicen Make America Go Away, por ejemplo, que fue muy, muy clásico de esta semana y de las semanas pasadas en Groenlandia y en Dinamarca. No va a encontrar ese tipo de oposición, de modo que va a estar relativamente tranquilo, y no va a encontrar una oposición verbal tampoco, que es una cosa que le ayuda un montón, sobre todo porque creo que los funcionarios que Trump ha escogido, primero, le son muy serviles, y en segundo lugar, adoptan su misma estrategia de intentar encontrar espacios discursivos en los que no encuentran oposición y no hay, y lo único que hay es cámara de eco para que el discurso de alguna manera solo se replique y nunca encuentre un choque de algún modo. Precisamente, Lucas, en relación a esto que comentas sobre los serviles que pueden ser las personas que forman el gabinete de la administración de Donald Trump, pero lo en desacuerdo que pueden estar pues, detrás, ¿no? de micro respecto a algunas decisiones del presidente, es algo que ha quedado revelado en este caso, como decíamos, conocido como Signalgate, en que, si alguien no se ha enterado esta semana, es que los funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono crearon un grupo de comunicaciones a través de la aplicación Signal, al que añadieron por error, lógicamente, al editor jefe de la revista estadounidense The Atlantic, que finalmente pues, sacó a la luz el contenido de ese grupo. Hemos elegido algunos fragmentos de los mensajes que finalmente han sido publicados por The Atlantic. Veamos. Esta es la portada del artículo que dio la vuelta al mundo, ¿no? La administración Trump accidentalmente me escribió sus planes de guerra, y ahora vamos a ver algunos de los fragmentos de este grupo, de los mensajes escritos en este grupo de Signal. Equipo, estoy fuera participando en un evento económico en Michigan, pero creo que estamos cometiendo un error. El 3% del comercio estadounidense pasa por el canal de Suez. El 40% del comercio europeo también. Existe un riesgo real de que el público no entienda esto ni por qué es necesario. La razón más sólida para hacerlo es, como dijo el presidente, enviar un mensaje. No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo incoherente que es esto con su mensaje sobre Europa en este momento. Existe un riesgo adicional de que veamos un aumento moderado o severo en los precios del petróleo. Estoy dispuesto a apoyar el consenso del equipo y guardar estas preocupaciones para mí, pero hay sólidos argumentos para retrasar esto un mes, para informar sobre la importancia de esto, para analizar la situación económica, etc. Vicepresidente, entiendo sus preocupaciones y apoyo plenamente su planteamiento al presidente. Hay consideraciones importantes, la mayoría de las cuales son difíciles de predecir: economía, paz en Ucrania, Gaza, etc. Creo que el mensaje será difícil, pase lo que pase. Nadie sabe quiénes son los hutíes, por lo que debemos centrarnos en, primero, Biden fracasó, y segundo, Irán está financiando. No se trata de los hutíes, lo veo como dos cosas. Primero, restaurar la libertad de navegación, un interés nacional fundamental. Y segundo, restablecer la disuasión que Biden desbarató. Pete Hegseth, si crees que deberíamos hacerlo, adelante. Detesto tener que rescatar Europa otra vez. Vicepresidente, comparto plenamente tu rechazo al oportunismo europeo. Es patético. Pero Mike tiene razón. Somos los únicos en el planeta, en nuestro lado del espectro político, que podemos hacer esto. Bien, Martín, ¿cómo estos mensajes, ¿no? Estas comunicaciones, más allá de lo que signifique el hecho de que hayan salido a la luz en términos de seguridad nacional, qué nos dejan entrever del funcionamiento de la administración Trump? En primer lugar, un enorme desprecio por Europa como entidad política y por los países que la componen. En segundo lugar, una mirada en la cual cualquier cosa que sirva a Europa también es vista como algo malo y no como un activo, sino como un pasivo para la administración. Me parece eso muy significativo porque no imagino, por ejemplo, a Roosevelt, que tenía sus problemas con De Gaulle, haciendo ese cálculo cuando tenía que pensar en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, me parece bien interesante el nivel de contradicción que revelan en algunas de las prioridades que señala el vicepresidente Vance, que está más preocupado por Europa, respecto de otros que tienen una mirada más tradicional, como sería el asesor de seguridad nacional Waltz, que tienen prioridades más vinculadas a Irán, a la situación de Medio Oriente y a la alianza con Israel. Me parece que
también da cuenta de algunas diferencias dentro del movimiento conservador que apoya a Donald Trump. Diría esas tres cosas. Héctor y Lucas, les voy a pedir también rápidamente sus conclusiones respecto a este caso de Signalgate. Héctor. Lo que más me alarma es el profundo desprecio que tiene la administración Trump con los valores europeos o con lo que ellos piensan que son los valores europeos, porque uno como europeo sabe que las cosas nunca son blanco y negro. Respeto a la democracia liberal, cierta mesura. Europa casi siempre se ha movido entre el centro derecha, centro izquierda, socialdemocracia, y eso es algo que a ellos no les encaja. Incluso creo que también temas más guturales como respeto a la diversidad sexual y como respeto a minorías. Creo que la Unión Europea se ha convertido, respeto al multilateralismo también, se ha convertido en el espejo de lo que ellos no quieren ser. Bien, antes de tus conclusiones, muy rápidamente, para que vean finalmente el núcleo de estas conversaciones, cómo revelaban efectivamente unos planes de guerra, hemos también seleccionado un fragmento de estos mensajes. Actualización del equipo, hora actual 11:44 ET. El tiempo es favorable. El CENTCOM acaba de confirmar que podemos lanzar la misión. 12:15 ET. Lanzamiento de los F-18, primer paquete de ataque. 13:45. Comienza la ventana de ataque del F-18. El terrorista objetivo se encuentra en su ubicación conocida, por lo que debería llegar a tiempo. También se lanzan los drones de ataque MQ-9. 14:10, lanzamiento de más F-18, segundo paquete de ataque. 14:15, drones de ataque sobre el objetivo. Ahora es cuando se lanzarán las primeras bombas a la espera de objetivos anteriores basados en el disparo. 15:36, comienza el segundo ataque del F-18. También se lanzan los primeros Tomahawks desde el mar. Más información según el cronograma. Actualmente estamos en plena seguridad operacional. Que Dios les bendiga a nuestros guerreros. Bien, el editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, dijo que inicialmente él no se llegaba a creer que efectivamente estuviera en un grupo de Signal con los miembros de la administración, y que fue cuando vio que se cumplían efectivamente estos planes que se dio cuenta pues, que era efectivamente así. Lucas, tu conclusión sobre el tema. Ok, entonces, lo primero es que, aparte del desprecio hacia Europa que lo habíamos visto antes, lo que más me parece relevante de este asunto es el hecho de que los más altos asesores de seguridad nacional y de defensa del presidente están utilizando una aplicación comercial que, de acuerdo con declaraciones de algunos otros funcionarios, venían preinstaladas en los teléfonos que les proporcionan para hacer su trabajo. Me parece una excusa verdaderamente poco creíble. No estoy completamente seguro de que esto sea así. Segundo, me parece gravísimo que se utilice entonces una aplicación comercial para discusiones de este calibre que realmente tienen que ver con seguridad global. Luego, también me parece muy particular, ya en términos identitarios, el hecho de que ellos mismos parecen decir que solo ellos pueden resolver estos problemas a nivel global, cosa que revela un poco también la soberbia que algunos funcionarios del gobierno de Trump pueden llegar a tener con respecto a la política global. Y en tercer lugar, aún más grave que las dos anteriores, el hecho de que dentro de estas personas de este chat no estaba el más alto de todos los asesores de seguridad y defensa posibles, que es el almirante Christopher Grady, que es el Chief of Staff es esencialmente la conexión que existe entre el ejército y los asesores de defensa del presidente. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los más importantes militares del país, que encima de todo tiene el grado de almirante, no se entere de forma directa y de sus propias palabras y de su propia boca de las decisiones de defensa de los asesores del presidente? Me parece verdaderamente increíble. Bueno, veremos si este tema tiene más consecuencias. La Casa Blanca ha ido cambiando de estrategia, de negarlo a decir que no era información clasificada. Fue ahí cuando finalmente se publicó el contenido exacto de las conversaciones, a finalmente decir que se trata de una caza de brujas y que fue pues, un pequeño error. En todo caso, vamos a cerrar este programa con un tema que también guarda paralelismos con lo que se vivió en Estados Unidos hace unos años, y es que en Brasil Jair Bolsonaro se sentará, ya es oficial, en el banquillo de los acusados. Y es que, en base a los informes de la policía y también de la Fiscalía, el Tribunal Supremo decidió esta semana enviar a juicio al expresidente por presunto intento de golpe de Estado contra Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Bolsonaro, eso sí, niega la acusación. Martín, te pregunto si ves similitudes entre los procesos a los que se quiso someter a Donald Trump y el que puede enfrentar Jair Bolsonaro. Están en situaciones distintas, pero no sé si puede haber paralelismos entre lo que ha ocurrido en los dos países. Sí, creo que hay paralelismos evidentes. Los paralelismos son, lógicamente, tanto la
negación del resultado electoral y diría del proceso de votación en general, como la movilización de sus seguidores en contra del resultado de las urnas y del reconocimiento de la voluntad democrática de sus pares, rompiendo con lo que es el precedente de otros mandatarios. Si bien en Brasil había algunos antecedentes más rocosos con Aécio Neves, sin lugar a dudas, en cuanto a la gravedad, esto solo tiene el paralelo de la toma del Capitolio. Diría que las diferencias son importantes de todas maneras, en la medida en la cual Jair Bolsonaro contaba para su complot en contra del resultado electoral con un sector muy significativo de las Fuerzas Armadas, que me parece que es algo que Donald Trump en 2020 nunca tuvo. Y después, por supuesto, en las consecuencias. Claramente, tanto la celeridad como la contundencia de la actuación de la justicia brasileña es bien diferente de lo que se hizo desde la justicia estadounidense, que no avanzó en los procesos hasta la siguiente elección. Me parece que en este sentido hay una diferencia palpable, pero también hay que considerar las conexiones muchísimo más directas. Digo, lo que ha surgido de las pruebas respecto de la colusión entre Bolsonaro y distintos mandos militares en la ejecución de acciones golpistas ya mucho más concretas, que incluían hasta el asesinato de altas figuras, es cualitativamente distinto a la incitación violenta de Donald Trump, por más que ambos se inscriban dentro de los atentados contra el resultado electoral y contra el veredicto de las urnas. Y otra diferencia entre ambos mandatarios es que en estos momentos Jair Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 por otro caso, por abuso de poder, pero también relacionado con este, cuando difundió a través de la televisión y de Internet una reunión con diplomáticos en que infundaba, digamos, desconfianza en las máquinas de votación en Brasil, ¿no? Pero no sé si Bolsonaro podría revocar esta inhabilitación. Yo lo primero que quiero comentar es que este juicio es una muy mala noticia para la democracia brasileña. Es una muy mala noticia porque parte de la población que apoya a Bolsonaro va a deslegitimar de alguna forma las instituciones, como ya pasó con la otra parte de la población cuando se enjuició a Lula. Pero cuando un juez tiene evidencias como un ex asesor de Bolsonaro, un alto funcionario, diciendo que él le presentó un manifiesto, un memorando golpista a los 3 jefes del ejército, y eso lo confirman 2 de los 3 jefes del ejército, y además dicen que uno de ellos estaba de acuerdo. Cuando tienes ese borrador golpista, cuando tienes un discurso de Bolsonaro a la hora de hacer un estado de sitio, ¿qué puede hacer un juez? O sea, hay 2 opciones: archivarlo, aquí no ha pasado nada para que la democracia continúe y no se deslegitimen las instituciones, o llevar a juicio al expresidente, que es lo que han hecho. ¿Posibilidades de Bolsonaro de levantar su inhabilitación? Yo creo que con la actual configuración del Supremo brasileño es escasa. Todo puede pasar, se puede evolucionar. Si este caso va a ser muy importante para resolver la inhabilitación, si él consigue una solución en este caso, puede dar pie a pedir una solución en el otro, pero lo veo muy complicado. Y Héctor, precisamente en estas pruebas que aporta la Fiscalía rápidamente está este plan para presuntamente asesinar a Lula, pero también a uno de los magistrados del Tribunal Supremo, Alexander de Moraes. ¿Cómo puede haber aquí un conflicto de intereses? Bueno, es lo que alega la defensa de Bolsonaro, que de Moraes no debería estar en ese juicio. Finalmente lo está. Es posible que haya un conflicto de intereses porque él es parte de la instrucción, pero bueno, el Supremo ha resuelto lo contrario. De Moraes es un juez muy polémico en Brasil, es un juez que primero fue denostado por la izquierda cuando llevó casos de corrupción del Partido de los Trabajadores, un juez que viene del centroderechismo de Sao Paulo, él es afín al centroderechismo clásico de Brasil, pero que ahora es demonizado por los seguidores de Bolsonaro porque está llevando todos estos procesos en contra de Bolsonaro. Es una figura muy polémica, pero que está dentro de este juicio y que yo realmente veo difícil que pueda salir. Y Lucas, para cerrar esta mesa de análisis, tu parecer sobre este tema. Bueno, yo también estoy de acuerdo con el hecho de que Bolsonaro probablemente no va a salir bien librado de este juicio. Yo, la verdad, yo creo que los tribunales en Brasil probablemente no archivarán el caso, no lo creo.
también en gran parte porque recuerdo el evento en el que los dirigentes de todos los partidos políticos de Brasil, después de la crisis con Bolsonaro, se juntaron todos en la icónica plaza en Brasilia y como intentando hacer como una manifestación simbólica, intentando decir un poco como, bueno, a pesar de que todos venimos de espectros políticos distintos, no podemos estar de acuerdo con las cosas que Bolsonaro estaba haciendo, incitando al ejército a que se tomara el Estado y que hiciera un autogolpe. Entonces, de algún modo, incluso si inicialmente parece que hay jueces que podrían incluso intentar beneficiarlo o alguna cosa por el estilo, yo no creo que esto suceda. Creo que el sistema judicial en Brasil al menos está, ¿cómo decirlo?, está mucho más alejado de las presiones políticas de lo que terminó siendo el sistema de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, y en ese sentido el paralelismo como que se deshace un poco. Sí, esencialmente no creo que... Esto es grave para la democracia de Brasil en el sentido de que la pone un poco en vilo, ¿no? Pero no creo que vayamos a ver un fracaso o un retroceso democrático como lo mencionamos los politólogos en el caso de Brasil en esta ocasión. Y para cerrar, Martín, también en Estados Unidos es un país donde se asume que hay una democracia fuerte con una importante separación de poderes y, sin embargo, Donald Trump instrumentalizó sus procesos judiciales infundando desconfianza, ¿no?, en el sistema judicial. ¿Crees que en Brasil puede pasar algo parecido? Bueno, obviamente la mirada de Donald Trump respecto del sistema judicial se vuelve muchísimo más relevante en la medida en la cual él es ahora el presidente. Creo que en Brasil, en la medida en la cual el Congreso no apoye las tesituras de Bolsonaro, que es una posibilidad, no estamos ante un conflicto de poderes, sino ante los poderes funcionando en todo caso de manera independiente, con miradas diferentes, pero sin el tipo de conflicto de poderes que observamos en los Estados Unidos. Hay tensiones, tenemos el Congreso brasileño más derechista de la historia, pero a su vez un Lula que ha tenido una articulación razonable. Entonces habrá que ver si los apoyos políticos nominales que tiene Bolsonaro se convierten en acciones concretas. Yo lo veo complejo. Creo que en este momento el Congreso no está en disposición de pactar una amnistía o algo que vaya a poner en crisis la actuación del Tribunal Supremo. Bien, Martín, pues muchísimas gracias. Con este comentario cerramos esta mesa de análisis. Héctor, te veía sentir con la cabeza, pero lamentablemente no tenemos más tiempo para continuar abordando estas cuestiones. Eso sí, las seguiremos porque ninguna termina esta semana, así que aquí en France 24 les vamos a contar la evolución de la situación procesal de Jair Bolsonaro en Brasil y de todas las otras cuestiones que ocupan la atención internacional. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado la invitación a Una Semana en el Mundo. Como siempre, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos.